tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Usted sabe que no saco mucho pecho de haber estudiado periodismo, porque la verdad que no es una de las profesiones que mejor paradas estén saliendo de la situación que estamos viviendo. Pero cuando empecé periodismo siempre quise entrevistar a la persona que hoy tengo aquí conmigo. Yo ya saben que tanto a él y ustedes que ya me van conociendo en el programa, pues las ideologías no nos gustan mucho, pero yo soy pradista. Yo no soy liberal, yo no soy comunista, evidentemente, yo soy pradista. A mí me encanta no solo escucharle, leerle y tenerle hoy aquí en la burbuja, acompañado de mi querido amigo, el profesor don Luis Ruiz de Asúa. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, profesor Juan Manuel. Y a quien tenemos hoy es a Juan Manuel de Prada. Un placer estar aquí contigo. Gracias de verdad. Con vosotros. Raros como yo. Ese es el libro que hoy presentamos, el libro de Juan Manuel de Prada, de la editorial Espasa. ¿Le ha costado mucho, don Juan Manuel, sacar este libro? Bueno, este libro sobre todo me ha costado leerlo, porque detrás de este libro hay muchas lecturas. Son lecturas de muchos años, son búsquedas de autores descatalogados, de autores estigmatizados, de autores condenados al olvido. Y es un libro en donde, más allá de lo que me ha costado escribirlo, sobre todo me ha costado bucear en todos esos continentes sumergidos de la literatura, ¿no? Es como descender a los restos del Titanic. Y ha sido una labor bonita, es una labor bonita, es una labor de la que no me he podido desprender. Fíjate, yo empecé escribiendo mi primera novela, es una novela protagonizada por bohemios, Las máscaras del héroe. Mismamente ahora la novela que estoy terminando es una novela también sobre los ambientes literarios y artísticos del París de la Segunda Guerra Mundial, el París ocupado, porque allí había muchos escritores y artistas españoles. Entonces todo ese mundo de las vidas que se entregaron a una vocación de forma impetuosa y casi suicida, y que fracasaron, me resulta muy atractivo. Creo que es un acto de justicia poética, ¿no? Y también divina, tratar de recuperar a esas personas, ¿no? Tratar de revalorizarlas, de mostrarlas otra vez, ¿no? Apartando muchas veces los tópicos que sobre ellas circulan, rescatando lo más rescatable que haya de ellas, y a veces tratando de devolverles el lugar que les corresponde, ¿no? En este libro hay escritores menores, escritores incluso, podríamos decir, estrambóticos o disparatados, de los que me gusta rescatar un gesto, una página, pero luego también hay auténticos maestros, hay grandes escritores que han sido ninguneados, que han sido sepultados, precisamente porque defendían una visión del mundo que a nuestra época no le gusta, ¿no? Y precisamente esa visión del mundo suele ser la que me gusta a mí. Antes de hablar de los escritores del libro, preguntándole a usted, ¿usted es más raro que los raros de este libro? Bueno, vamos a ver, explico lo que entiendo yo por raro, ¿no? Porque raro no solamente es una persona porque tiene unos hábitos no habituales o que le gusta hacer cosas estrambóticas. Yo creo que raro, lo digo en el prólogo del libro, es aquella persona que entra en conflicto con su tiempo, que resulta incómoda en su tiempo, que resulta muy difícil encasillarla porque rompe los esquemas que interesa mantener en ese tiempo, ¿no? Pues evidentemente un raro, pongamos por caso, en el siglo XVII en España, pues yo creo que sería esa persona que a lo mejor siendo católica, sin embargo, se atrevía hasta donde lo permitía la época, a veces con una ironía, a veces con una velada alusión, pues a discutir o a poner en controversia algunas de las verdades aceptadas de la época, ¿no? Que en ese momento sobre todo eran verdades religiosas, y esas verdades religiosas a veces se formularon de forma equivocada. Se formularon de forma equivocada. Es decir, hubo una época en la que en España, por ejemplo, pues una persona que rezase sin utilizar las fórmulas perceptivas de la oración establecida por la tradición, es decir, quien no rezaba el Padre Nuestro, el Ave María, etcétera, se consideraba sospechoso de herejía.
se consideraba, la oración personal, la oración que formulas tú en diálogo con Dios, se consideraba herética, ¿no? Claro, ahí había personas como Santa Teresa de Jesús, pongamos por caso, como muchos de los grandes reformadores, que eran personas que evidentemente no eran herejes, pero que planteaban una nueva forma de relacionarse con Dios y eso les provocaba persecuciones, sobre todo de esa gente que siempre se disfraza de creyente para conseguir señalarte, estigmatizarte, ¿no? Entonces, en aquella época ellos son verdaderamente valientes, ¿no? En otra época, pues hombre, no te digo que cuando el poder religioso era verdaderamente opresivo, pues un escritor, a lo mejor que se atreviera a blasfemar, no por la butad de blasfemar, sino por provocar una convulsión en ciertos ambientes, sobre todo burgueses. Ya sabes que el temperamento burgués suele quedarse con la carcasa de la religión, vaciándola de contenido. Entonces, un escritor que en un determinado momento dice una irreverencia, pongamos en el siglo, a finales o a mediados del siglo XVIII, pues podía resultar un raro. Claro, hoy un señor que se pone a blasfemar o a meterse con los curas, fundamentalmente es un botarate y además un lacayo sistémico. Es decir, es un tipo que lo que hace es decir aquello que sabe que halaga a su tiempo. Entonces, evidentemente, por mucho que pose de bohemio, por mucho que pose de maldito, etcétera, etcétera, es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario. Entonces, para determinar lo que es un maldito, a mi modo de ver, tenemos que determinar previamente aquello que en una determinada época chirría, aquello que en una determinada época provoca una reacción airada, ¿no? En este sentido, yo también te diré que yo creo que nadie quiere ser raro, yo tampoco. A nadie le gusta ser raro, porque ser raro, pues es que te estén pegando todo el rato, ¿me entiendes? O sea, que te peguen mojicones, que mucha gente no te entienda, sobre todo en nuestra época. Que le censuren también. Bueno, en nuestra época existe censura, claro que sí. Naturalmente que existe censura. Formas mucho más sutiles o mucho menos abruptas de censura. Yo creo que es evidente que existe censura, sin duda, sin duda. Existe, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, yo no quiero ser raro. A mí me encantaría ser una persona que dijera a todo el mundo, oye, es verdad, fíjate, el pensamiento tradicional es una solución, es una tercera vía, es una manera de superar los errores de las ideologías. A mí me encantaría que todo el mundo me dijera, ¡jo, Prada, cojonudo! Vamos a aplaudirlo, ¿no? Pero no es así, no es así, o no suele ser así, ¿no? Entonces, pues muchas veces eres raro a tu pesar, eres raro a tu pesar. Lo que no es bueno es ser raro por pose, ¿sabes? Es decir, muchas veces también el escritor, cuando encuentra la hostilidad de su tiempo, lo que puede hacer es, de alguna manera, fortalecerse en su rareza, ¿no? Pues la típica tontería, ¿no? Pues como en la mesa no está bien tirarse eructos, pues yo ahora voy a ir a todas las comidas y me voy a tirar un eructo, ¿no? Bueno, eso tampoco es la rareza, eso ya es el regodeo en la rareza que puede incurrir simplemente en la grosería o en la mala educación o en la vileza. Digamos que el raro siempre es alguien a su pesar, yo te diría. Buenas noches, Muy buenas. Don Juan Manuel, encantado de presentar esta maravilla que llevamos esperando sus seguidores más acérrimos desde hace ya 20 años, desde aquel Desgarrado y Excéntricos. Y yo le quería empezar a preguntar, porque usted en este libro menciona, por ejemplo, a don Pedro Murlán Michelena, el cisne del Bidasoa. Entonces, don Pedro, dice usted que en un momento dado fundó un diario vespertino, que era La Noche, y don César Gonzalo Urbano, que siempre andaba por ahí intrigando, dijo que ese diario que tuvo que cerrar porque estaba demasiado bien escrito. Demasiado bien escrito. Algo parecido ocurre. Le pasa a Víctor de la Serna. Que a don Víctor de la Serna con un diario que creo que se llama La Tarde. Ah, sí. Entonces, mi pregunta es, ¿hay que escribir mal para ser popular? Y lo digo porque a usted muchas veces, yo estoy harto de escuchar, es que qué vocabulario utiliza. O sea, que resulta que un escritor que utiliza un gran vocabulario diverso y rico, resulta que está mal visto. Esto sigue siendo así. Bueno, yo me atrevería a decir que cada vez más, desgraciadamente cada vez más, porque tenemos unos gobernantes que lo que buscan precisamente es romper los vínculos con la tradición y crear generaciones que ya como mínimo son 2, si no 3, generaciones que ya no pueden leer el texto de un autor clásico español. En los últimos
Yo me atrevo a decir que yo fui todavía la última generación en donde todavía había una relación fluida y más o menos cotidiana con los clásicos en la escuela, en el instituto. Pero después no. Y yo, mi hija, que ha terminado el bachillerato hace 3 años, pues yo me di cuenta cómo mi hija podía terminar hoy en día el bachillerato sin leer ni un solo libro de un autor clásico español. Claro, cuando tú rompes, cuando tú quiebras ese vínculo, tú estás consiguiendo que muchas personas, millones de personas, se incorporen, no nos engañemos, a las legiones de la barbarie. Luego les puedes amueblar la cabeza con un montón de cháchara, de tertulias televisivas, de lecturas, de manuales de autoayuda, etcétera, pero han perdido el vínculo con las raíces de la lengua. A mí el otro día un amigo me mandó una reseña demencial, creo que era de Amazon o de alguna otra página de internet donde se deja a los lectores. Entonces este hombre efectivamente estaba absolutamente rabioso porque yo utilizaba palabras raras. Y como ejemplo de palabra rara puso mohíno. Estar mohína una persona. Claro, esto me produjo una tristeza bestial porque mohíno es una de las palabras que más utiliza Don Quijote, que más utiliza Cervantes en el Quijote, ¿no? Claro, cuando decimos que mohíno es una palabra rara, adiós. Esto se ha jodido. Esto se ha jodido. Entonces yo siempre invito, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Cuando me veo con ellos, o cuando tengo una reunión con ellos, o cuando doy una conferencia, les digo, mirad, en la escuela han conseguido que no leáis a los clásicos, pero la mayor manera de rebelaros contra gobernantes que os quieren convertir en rebaño es leerlos. Leerlos aunque no se os exija leerlos. Aunque no se os exija leerlos, no perdáis ese vínculo, eso es fundamental. Entonces yo creo que desgraciadamente hoy la prensa, en efecto, la literatura cada vez tiene menos presencia. ¿Por qué? Porque una vez que pierdes el vínculo con el sentido profundo de la literatura, que es la interpretación del mundo desde una mirada personal y desde una mirada atenta a lo pequeño, la literatura se considera simplemente aquello que sobra, ¿no? Pues aquí hacemos periodismo y luego están estos que hablan de la primavera y de no sé qué, y esto es fuera porque no tienen cabida. Aquí hay que hablar de Feijóo, aquí hay que hablar de Pedro Sánchez. No. Hay que hablar de Feijóo y de Pedro Sánchez, pero también hay que hablar literariamente, porque la literatura, como todas las expresiones artísticas, su razón de ser es alumbrar el misterio humano. Entonces, si tú tienes personas que utilizan el lenguaje de una manera más perspicaz, más penetrante, hombre, vas a conseguir, primero, crear unos lectores más atentos también a los detalles, ¿no? Pero sobre todo que creo que vas a hacer un periodismo mucho más iluminador. Entonces sí, yo creo que desgraciadamente el periodismo está alargando amarras con la literatura y esto, no sé, es como si una persona amantísima de sus hijos decide que él va a vivir encerrado en su habitación y que no se va a relacionar con su mujer, ¿no? Entonces dices, hombre, no, entonces ¿cómo vas a tener hijos y cómo los vas a criar, ¿no? Yo creo que el periodismo tiene que tener una puerta, no una puerta abierta, tiene que tirar el muro y el periodismo y la literatura tienen que convivir, porque el periodismo es un género literario. Es decir, el gran periodismo, el periodismo que va a subsistir, el periodismo que hoy leemos a Larra o leemos a Chesterton o leemos a Pemán, y nos gustan. ¿Por qué? Porque a través del periodismo hicieron literatura, ¿no? Entonces yo creo que ese vínculo no se puede perder. Le doy un dato, el programa menos visto de La Burbuja ha sido la entrevista a Luis Alberto de Cuenca. Hicimos una entrevista y fue el menos visto, eso ya dice mucho, pero bueno, es la realidad que estamos viviendo. En el libro habla de un elemento común en varias personas, que es que son feos. Entonces yo le quería preguntar si hay que ser feo para ser raro, si los raros también ligan, la cuestión del amor y que sean tan feos. Bueno, mira, yo en líneas generales pienso que el estar a disgusto en el mundo te ayuda a tener una visión más crítica y más compleja del mundo. Claro, el tío que es un guapera se levanta por las mañanas, le duele la cara de ser tan guapo, sale a la calle, pues hay una señora que se lo dice, o hoy en día también un señor, entonces el tío vive como Dios, ¿no? Porque claro, todo el mundo le va halagando, ¿no? El tío que es feo, pues ya lo tiene todo más cuesta arriba. Enamorar a esa mujer que ni se fija en él
o si se fija y dice, joder, qué tío tan feo, ¿no? Pues de repente eso va a hacer que sea una persona más viva, más despierta, más ingeniosa, que no se conforme, ¿no?, con darse ese paseíto e irse chuleando por la calle, ¿no? Pero quien dice feo dice otras cosas, ¿eh? Yo creo que de alguna manera los infortunios, aunque sean infortunios que solamente vivamos interiormente, de los que la gente no tenga noticia, yo creo que eso nos ayudan. Nos ayudan a ser más inteligentes, nos ayudan a estar más despiertos, nos ayudan a ser más críticos ante una realidad que es hostil para nosotros. Entonces yo diría que a los que sean guapos, que se inventen, aunque sea, que se inventen un infortunio, ¿no? Aparte que basta ir al médico, hacerte una revisión general y te van a encontrar, pues yo qué sé, ¿no?, unas almorrañas, Pie de atleta, a mí me dijeron, ¿tiene usted pie de atleta? Y me sentí orgulloso, Bueno, pero no era... Es decir, yo creo que es bueno siempre un poco de incomodidad en la vida. Nos tiene que apretar el zapato un poquito. Yo creo que eso es bueno. Eso también nos curte, nos hace más resistentes al dolor, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y en este sentido creo que es importante, sobre todo en este mundo, ¿no?, en donde también los demagogos lo que tratan es de crearnos una burbuja en donde nos sintamos a gusto, ¿no? Es decir, como no te sientes a gusto siendo hombre, pues mira, yo te voy a hormonar, yo te voy a hacer una operación, así puedes cambiar de sexo. Que no te sientes a gusto viviendo en no sé dónde, pues mira, no te preocupes, porque tú ahora aprendes inglés e informática y te mando a Hong Kong. Vas a ser un puto paria toda tu vida ahí en Hong Kong, trabajando para los chinos como un negro, pero chico, yo te doy inglés y te doy conexión a internet y te doy no sé qué, y oye, ya vas a poder viajar a donde te dé la gana, ¿no? Es decir, los malos siempre nos dan facilidades para que nuestra vida aparentemente sea una vida más feliz, pero en realidad sea una vida más sometida, más servil, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que inventarnos o crearnos incomodidades precisamente para que los demagogos no nos mangoneen. Leonardo Castellani. La segunda parte de este libro está dedicada, como no puede ser de otra manera, al gran jesuita argentino. A usted le cambió la vida, Leonardo Castellani. Yo creo que hay un Prada antes de Castellani y un Prada después de Castellani. Sí, yo conocí a duda. Castellani gracias a usted, gracias a aquella edición de Cómo sobrevivir intelectualmente al siglo XXI. Después llegó Blumen Ristre, no teníamos ni idea de quién era Castellani. ¿Qué tiene Castellani? ¿Qué tiene este hombre que lo hace tan diferente y tan especial? Castellani tiene muchas cosas. Castellani yo creo que es un grandísimo escritor con un estilo personal único. Yo creo que lo que verdaderamente hace que un escritor te subyugue es el estilo intransferible. Esa es la huella del auténtico escritor. Un estilo que no se parece a ningún otro, ¿no? Que a veces incluso te puede soliviantar, te puede mosquear, te puede poner obstáculos, lo que decíamos, ¿no? Pues ¿esto qué significa? Pues fíjate, Castellani es un escritor muy argentino, su obra está llena de argentinismos, luego además él tiene una manera muy personal de expresarse que a veces pues para un gallego, digamos, ¿no?, pues resulta un poco difícil, ¿no? Entonces tiene un estilo muy personal, esto ya de entrada te atrapa. Pero luego además creo que es lo que los franceses llaman un maître à penser, es decir, es una persona que no solamente te brinda ideas brillantes, ¿no?, que eso es muy típico de nuestra época. O sea, me meto en Google y veo lo que dijo Einstein sobre no sé qué, ¿no? Entonces le robo esta frase. Eso no sirve para nada. No, lo que nos sirve de verdad es aquellas lecturas que entran dentro de nosotros y nos reformatean por dentro. Nos ayudan a pensar con unos parámetros insospechados hasta ese momento. Y esto lo tiene Castellani. Castellani es un escritor muy interesado por todos los problemas políticos, culturales de su tiempo, que en gran medida son los problemas políticos y culturales del nuestro, que los aborda de una manera originalísima, porque él lleva a la práctica eso que decía Donoso Cortés, ¿no?, de que detrás de todo problema político hay un problema teológico, ¿no? Entonces Castellani efectivamente nos ofrece visiones de la política, de la cultura, de la sociedad, de la economía, nos ofrece miradas sobre los grandes problemas de todas estas áreas desde
una mirada teológica. Nos descubre que la política, por ejemplo, la política moderna, es un sucedáneo realmente de la religión. Es decir, que todas las promesas que nos hacen los políticos, todas sus visiones del mundo, no dejan de ser más que desviazones o sucedáneos religiosos, ¿no? Esto es muy atractivo. Su mirada sobre todos los problemas es muy atractiva. Y luego vitalmente fue un hombre que me cautivó. Vitalmente fue un hombre que me cautivó. Era un hombre difícil, neurótico, áspero, desabrido, pero era un hombre que tenía un alma sufriente que a mí en un determinado momento de mi vida verdaderamente me hizo mucho bien, ¿no? Castellani fue expulsado de la Compañía de Jesús porque él había determinadas cuestiones que le parecía que la Compañía de Jesús se estaba equivocando. Escribió unas cartas muy duras, ¿no? Hablando de la situación de la Compañía de Jesús en Argentina, premonitorias en realidad del derrumbe que luego iba a tener la Compañía de Jesús inmediatamente después, ¿no? Y hay un momento muy, muy interesante y es cuando Leonardo Castellani va a visitar al superior, al prepósito de los jesuitas, ¿no? A Roma, precisamente porque están discutiendo si se le echa o no se le echa, qué se hace con este rebelde, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando llega a Roma se encuentra con que también se ha citado a Teilhard de Chardin, el paleontólogo jesuita, ¿no? Que este sí que era hereje, ¿no? Y escribió muchas cosas que claramente creo yo que contravienen, ¿no? la doctrina católica, sobre todo en su visión del final de los tiempos. Y es muy llamativo que mientras Teilhard de Chardin fue recogido por la Compañía de Jesús, protegido por la Compañía de Jesús, rehabilitado por la Compañía de Jesús, en el momento en el que su figura era muy controvertida, Castellani, en cambio, fue expulsado a las tinieblas, ¿no? Esto me parece muy instructivo de lo que le pasó. Y entonces él, que se ve abandonado por la Compañía de Jesús, abandonado por la Iglesia, expulsado a las tinieblas, hay un momento en el que incluso tiene que ponerse a trabajar de camionero, de repartidor de leche, de cosas inverosímiles, ¿no? Un hombre con su cultura y con su sabiduría. Él, en ese momento en que recibe muchas incitaciones para abandonar la Iglesia, no lo hace. Heroicamente resiste, se mantiene dentro de la Iglesia, se mantiene fiel a la Iglesia, desde luego en posiciones que nada tienen que ver con las derivas que la Iglesia va teniendo en los años 50, 60, 70, pero se mantiene fiel a la Iglesia. Y esto a mí me tocó muy de cerca en un momento en el que yo también estaba en una situación muy semejante. Yo fui un joven triunfador y evidentemente pues en los círculos eclesiásticos se quiso aprovechar mi catolicismo, ¿no? Y entonces pues yo tuve la oportunidad de conocer mucho los ambientes eclesiásticos por dentro, los ambientes eclesiásticos. Y allí la verdad es que conocí mucha vileza, ¿no? Mucha porquería. Me refiero a los ámbitos encumbrados, no estoy hablando del cura de la parroquia, ¿no? Ahí al contrario, la verdad es que he de decir que en líneas generales, no siempre, porque bueno, los curas son seres humanos como todos nosotros, pero ahí en general encontré ejemplos de humanidad y de virtudes, ¿no? Pero en los ámbitos más encumbrados encontré a personas muy malvadas, personas furiosamente farisaicas, y corruptas también, ¿no? En todos los órdenes, tanto en el material como en el espiritual. Y toda esta gente me hizo mucho daño a mi fe. Y hubo un momento que realmente sí pensé que iba a abandonar la Iglesia. Entonces en ese momento es cuando leo a Castellani. Y la lectura de Castellani me alumbra, la lectura de Castellani me sana, la lectura de Castellani me regocija también, o sea, me permite confrontarme con un escritor que me cambia la vida. Es una de las cosas más hermosas que te pueden ocurrir en la vida. Absolutamente. Estos malvados que de momento no han dicho nada de los chicos que rezan en Ferraz, el rosario. Bueno, pero ni de los chicos que rezan el rosario y casi te diría que ni de los monaguillos que adoptan actitud orante, ¿no? Que les dicen que se paren las manos. Vamos a ver, estamos en un momento tenebroso, en el que la sal se ha vuelto sosa. Y en el que también hay muchos falsos pastores
muchos lobos disfrazados de pastores, ¿no? Es decir, estamos en un momento muy tenebroso de la historia de la Iglesia, y ahí yo creo que quienes nos consideramos católicos tenemos que mantener la fe y tenemos que mantener la fidelidad a una obra que fue instituida por Cristo, más allá de quienes en un determinado momento lleven el timón de la barca, ¿no? Que en general suelen ser personas dimisionarias, personas que no transmiten aliento a los suyos en momentos muy difíciles, que se escaquean cuanto pueden de decir cosas elementales y verdaderas, y que no los instruyen, porque fíjate, yo por ejemplo te diría, la gente que está rezando en Ferraz, pues hombre, ciertamente tiene que darse cuenta de que la gracia actúa a través de la naturaleza. Es decir, que no basta con rezar rosarios, que tienes que tomar decisiones políticas. Que tienes que tomar decisiones políticas. Y que si hay partidos que están contribuyendo al mal, aunque te pasen la mano por el lomo y parezca como que defienden lo que tú defiendes, no lo están defendiendo. Y ya con muchos partidos sabemos perfectamente que no lo defienden. Entonces, yo creo que los católicos también tenemos que tomar decisiones políticas. Estamos en la polis. En la carta de Diogneto se nos dice que el alma, que el cristiano en la sociedad es como el alma en el cuerpo, que está a disgusto, naturalmente, porque al alma le gustaría volar libre, ¿no? Desprendiéndose de ese lastre del cuerpo, ¿no? Sobre todo de ciertos lastres, ¿no? Cuando uno es muy gordo, pues verdaderamente el alma tiene que estar muy puteada, ¿no? Pero el alma se queda dentro, el alma se queda dentro, y no solamente se queda dentro, sino que le insufla vida al cuerpo, ¿no? Entonces, el cristiano también está en la sociedad y por lo tanto tiene también que tomar decisiones políticas. Y si no se le representa políticamente, el cristiano tiene que ofrecer una alternativa a la sociedad. Tiene que ofrecer una alternativa a la sociedad y no tiene por qué quedarse con partidos simplemente porque son un poco menos malos, ¿no? Que en realidad no tienen una visión cristiana de los problemas políticos, ¿no? Entonces yo creo que hay que rezar esos rosarios, pero también hay que desarrollar una política cristiana. Claro, ¿qué ocurre? Tenemos unas jerarquías eclesiásticas que niegan, que abortan la posibilidad de una política cristiana, y al mismo tiempo abandonan a quienes ya solamente tienen el rezo del rosario. Esto es grave, nos está hablando de un mar de fondo muy tenebroso. Vamos a seguir desvelando algún raro más, no todos evidentemente, pero nosotros, pues, colabora con nosotros Eduardo García Serrano y su padre aparece en este libro, Rafael García Serrano. Hablaba antes usted de los planes de estudio. ¿Por qué no se estudia Rafael García Serrano? ¿Por qué no está presente ni Rafael en la García vida Serrano, apasionante? Ni ninguno de los escritores, podríamos decir, de la falange, ¿no? De esa generación, ¿no? Que es una generación en donde hay nombres verdaderamente espectaculares. Yo pienso, por ejemplo, que Agustín de Foxa es uno de los más grandes poetas del siglo XX, por ejemplo, ¿no? José María Pemán no es de esa generación, es un poco mayor y tampoco es falangista, más allá de que en un determinado momento se pusiera la camisa azul, pero es un grandísimo escritor. Tenía tal facilidad que seguramente no todo lo que escribió tenía un gran nivel, ¿no? Pero yo no creo que haya un articulista tan bueno como José María Pemán, desde luego en la segunda mitad del siglo XX, ni de coña, ¿no? El caso de Rafael García Serrano es un caso también bastante estremecedor. Yo aquí también incluyo, por ejemplo, a Víctor de la Serna, que tiene unos libros de viajes extraordinarios a la altura de los mejores libros de viajes de la posguerra. Bueno, son escritores a los que se les ha negado el pan y la sal. Siempre se dice, y es una verdad solo a medias, que es porque las izquierdas imponen un canon. Pero entre tanto, ¿qué hacen las derechas? ¿Qué hacen las derechas? ¿Las derechas qué hacen? tocar el violón, ¿no? O sea, bajar el IVA. Bueno, efectivamente, bajar el IVA, subirlo. Ahora ya además lo suben, ¿no? Porque consideran que es más progresista subirlo. Quiero decir. Y esto es muy importante, ¿no? Si determinados escritores están siendo sepultados en el olvido,
no es solamente porque las izquierdas reivindiquen a otros. Ya sabemos, las izquierdas te van a reivindicar a Almudena Grandes. O sea, te van a reivindicar a Almudena Grandes, eso ya lo sabemos. Pero ¿a quién estás reivindicando tú? ¿A quién? ¿A quién? Porque a lo mejor para engañar a la pobre gente de derechas no reivindicas demasiado a Almudena Grandes, aunque bueno, sí, concedes los reconocimientos, arrugando un poquito el morro, disimulando, pero bueno, le concedes los reconocimientos tal, pero ¿por qué no reivindicas a otros escritores? ¿Por qué no? Porque no tienes nada que reivindicar. Porque no tienes, primero porque no tienes amor a la belleza, joder, hay que decirlo ya, ¿no? Porque no tienes amor a la belleza. Y luego porque no tienes capacidad para hacer que la belleza pueda habitar en el mundo y reconocer a aquellas personas, a aquellos artistas, a aquellos creadores, a aquellos escritores que contribuyeron a ello, desde posiciones que están siendo demonizadas. Ten el valor para reivindicarlos. No lo tienen, porque están capaos, Y cuando una persona está capada, no puede fecundar nada, no puede hacer nada fecundo. Y ese es el mal que corrompe a la derecha, que no puede fecundar el mundo, no puede crear nada nuevo. Se tiene que conformar con los desperdicios que caritativamente le arroja a la izquierda. Eso es así. La última parte del libro está dedicada a todas esas autoras maravillosas, catalanas. Rosas de Cataluña. Entonces yo quería detenerme un momento en Elizabeth Mulder. Elizabeth Mulder, que tiene una obra muy interesante, como bien escribe ahí. Yo recuerdo cuando en Las esquinas del aire aparece, y ahí apareció el librito aquel en crisol en casa de Alba Gray, y fue cuando conocimos a Elizabeth Mulder. Y entonces dice que murió en el año 87, creo recordar, en el olvido más absoluto. Sí. Entonces, ese es el destino de estos escritores raros y malditos, el olvido. Porque es que es algo común en bueno, gran fíjate, parte. Aquí añadimos una complicación más, que es la procedencia, Cataluña. Cataluña, esa tierra española, esa nación en el sentido histórico que yo siempre he reivindicado, ¿no? Y cada vez que lo digo, todos los demagogos de la derecha más esquemática y más rudimentaria se me echan encima. Cataluña es una tierra con una cultura propia, con una lengua propia, con unas leyes propias, con unas instituciones propias. Esto es así, esto no se puede negar. Y si vamos al diccionario, pues veremos que junto al concepto de nación liberal, que es la nación dotada de soberanía, el concepto más nefasto de la historia política, hacer que una comunidad humana que puede estar hermanada con otras comunidades humanas, le metes el veneno de la soberanía. El concepto de nación liberal es el concepto más maligno que se ha creado para la destrucción de las comunidades humanas. Yo, si mañana fuera gobernante, prohibiría el concepto de nación liberal. El concepto de nación histórica, que también viene en el diccionario, es este que yo he dicho. Es un pueblo que vive en unas determinadas coordenadas geográficas y que tiene estos rasgos propios, ¿no? Claro, esos rasgos propios pudieron vivir con sus roces, con sus fricciones, con sus rifirrafes, con los otros pueblos y naciones que integraban España, ¿no? Llegó un momento en que eso fue imposible, y es cuando se introduce el veneno del concepto de nación liberal. Entonces, desde ese momento, Cataluña se convierte en un terreno minado, donde todos quieren crear Cataluñas deformadas, Cataluñas tergiversadas. Cataluña es una tierra en donde convivieron las lenguas. Cataluña es una tierra en donde hubo escritores que escribían en castellano, escritores que escribían en catalán, escritores que escribían en catalán y en castellano. Todo esto la ideología lo destruye. Y entonces se genera una mitología nacionalista, porque yo no quiero decir catalanista, yo me considero catalanista, yo he dedicado muchos años de mi vida al estudio de la literatura catalana. Se genera una literatura nacionalista y una mitología nacionalista que lo que hacen es destruir la naturaleza catalana, la tradición catalana, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues, efectivamente, una mujer como Elizabeth Mulder. Elizabeth Mulder era una escritora que escribía en castellano. Por supuesto, conocía el catalán, pero su lengua de expresión era el castellano.
Es el castellano. Entonces, bueno, pues esta mujer, durante los años de la dictadura, pues escribe. Por cierto, había otras personas, yo ahí cito escritoras como por ejemplo Lucieta Cañá, que escribió y publicó libros en catalán durante el franquismo. Evidentemente el franquismo no dio alas al catalán, pero esa idea de que el franquismo estranguló y silenció la lengua catalana es falsa, lo siento mucho, es falsa. Yo he leído muchos libros en catalán publicados durante el franquismo. Pero bueno, volviendo al caso de Mulder. Pues Mulder es una mujer celebrada en los ambientes catalanes, es una mujer reconocida incluso fuera de Cataluña, algunas de sus novelas pues, se publican en grandes selecciones de la literatura española de la época. Esta mujer deja de escribir en los años 60 por razones diversas, personales. Bueno, era una mujer que tenía la vida asegurada y eso no es bueno para el escritor, lo que hablábamos antes de ser guapo, ¿no? Era una mujer rica, pues perdió el nervio, el brío que necesitaba para escribir. También tuvo problemas de visión, que esos son letales para el escritor. Entonces, a partir de los años 60 prácticamente se aparta de la vida pública, ¿no? Y efectivamente, cuando muere en los años 80, esto es terrible, no se publica ni una mísera necrológica de ella. Una escritora que había tenido su importancia en los años 40 y 50 y que había sido una escritora importante en esos años. Ni una mísera nota necrológica, ni siquiera en el periódico en el que había estado colaborando durante años y años, La Vanguardia. Claro, ¿esto qué es? Bueno, pues era una mujer que en ese momento no interesaba. Años 80. ¿Quién está gobernando en Cataluña? Pues la derecha nacionalista, que está tratando de generar una ingeniería social en donde los escritores que escriben en castellano no son catalanes o no pertenecen a la literatura catalana. Algo demente, ¿no? Claro, ¿quién está gobernando en Madrid? Pues están gobernando señores que consideran que para ser buen escritor hay que ser de izquierdas. Entonces esta mujer se queda olvidada, absolutamente olvidada. Y creo que es una escritora muy valiosa, ¿no? Y en general todas las escritoras catalanas que yo saco este libro, que son todas más o menos de una misma generación. Escritoras que tienen su momento de mayor esplendor en los años 30, unas se van al exilio, otras se quedan en España, pero que contribuyen a crear esa riqueza de la cultura catalana en los años 30, porque la literatura catalana también tuvo su edad de plata, como la tuvo en general la literatura española, fue un momento de gran esplendor, ¿no? Pues casi todas estas mujeres han sido olvidadas, y las que no han sido olvidadas han sido utilizadas. Hay un caso espectacular, que es una escritora aquí no conocida, pero en Cataluña muy reivindicada, que se llama Irene Polo. Esta es una escritora fundamentalmente periodista, con un periodismo muy ágil, muy moderno, muy vibrante, y es una mujer que se suicida joven. Se va como encargada de prensa de Margarita Sirgu, la gran actriz, se va a hacer una gira por América, luego se desencadena la guerra civil, se queda llena en América, creo que es en Argentina, donde finalmente se suicida. Y esta mujer, pues hay antologías publicadas de ella y estudios publicados de ellos en Cataluña, pero se presenta como una escritora únicamente en catalán. Y es mentira, es mentira. Yo, que me ha tocado hojear cientos y cientos de periódicos, pues me he tropezado con artículos de esta mujer en lengua castellana. Los artículos, mientras los que están en lengua catalana han sido publicados y archipublicados, los artículos en lengua castellana jamás se han reeditado, ¿no? Claro. Mira, la historia de España es triste. La historia de España es triste. La historia de la España contemporánea es triste, de los siglos XIX y XX, porque está llena de mentiras. Está llena de mentiras. Se han construido muchísimas mentiras. No te digo ya en el siglo XX. Muchísimas mentiras. Y hasta que no tengamos el valor de reconstruir verdaderamente la historia de España, la historia de su cultura, sin apriorismo, sin anteojeras ideológicas, no hay nada que hacer. Hablando de esto, y para ir terminando, como también hay que hablar de Feijóo y Sánchez, hay escritores aquí en este libro, pero ¿qué político es raro? ¿Qué político a usted le parece que es raro, que rompe esos moldes o rompe esos esquemas en la actualidad? A mí en estos momentos yo te he de confesar que no me gusta ningún político. No me gusta, porque los políticos cada vez son más gregarios y ya no existe la figura del político que tiene la osadía de desvincularse un poco de la línea oficial de su partido.
Creo que no los hay, desgraciadamente, ¿no? A mí, el único político que yo me atrevería a decir que me gustó, y lo reconozco, me gustó, fue Gallardón. Había muchas cosas en él que no me gustaban, por supuesto, y también hizo cosas equivocadas, que luego trató de redimir cuando fue ministro, ¿no? Y destrozaron su carrera por intentar sacar una ley contra el aborto, ¿no? Pero Gallardón era un tipo que de verdad iba por libre y estaba jodiendo constantemente a Génova. O sea, le estaba jodiendo todo el rato y rompiéndoles el discurso, ¿no? Y a mí eso me gustaba, a mí eso me gustaba. Tenía muchos detractores, se le consideraba que era un progre y no sé qué, todas estas cosas me parecían dementes. Era un conservador, parece que era un conservador tranquilo. Era un hombre que también tenía mucho amor a la cultura, a la literatura, a la música. Era un político que me gustaba mucho. Y la realidad es que le reventaron la carrera. Era un político infinitamente más dotado que todos los paquetes que han desfilado por el PP, ¿eh? Aznar, Rajoy, en fin, bueno, era infinitamente más dotado, pero le machacaron la carrera. Decía Gómez Dávila, el escritor colombiano, que la ceremonia predilecta de la democracia es cortar cabezas, todas las cabezas que sobresalen, ¿no? Y yo creo que eso cada vez lo hace de una manera más perfecta. Entonces es muy difícil que un político tenga la posibilidad de salirse, ¿no? de los cauces establecidos. Tampoco en la izquierda. Pablo Iglesias creo que tenía algo genial. Era un hombre, bueno, es un hombre con unas dotes extraordinarias, pero tenía la ceguera del sectarismo ideológico y del fanatismo. Y era un tipo que a veces hablando con él, joder, daba gusto hablar con él, ¿no? Yo he tenido conversaciones con él en privado, me entrevistó, como ahora me estás entrevistando tú, pero luego aparte he tenido ocasión de tratarlo, ¿no? Y era una persona que verdaderamente decías, jo, este tío es una persona luminosa, ¿no? Pero luego tenía algo ahí dentro que a mi modo de verlo mataba, ¿no? Y ese algo que tenía dentro, pues luego cuando alcanza el poder, brota de una manera, pues, se ha convertido, te diría, en alquitrán, ¿no? Pero era una persona dotada, sí, una persona muy dotada. De las personas más dotadas que yo he conocido en la política. Yo he de decirle que le criticaron algunos sectores por darle una entrevista a Pablo Iglesias. A mí mi conversión del protestantismo al catolicismo me aportó mucho esa entrevista, porque usted habló de la confesión, habló de lo que, de las etapas oscuras de un protestante y lo que suponía, y de verdad que me abrió los ojos, así que... Pues mira, pues ya solo por eso esa entrevista está plenamente justificada. Nos gusta en La Burbuja que los invitados que vienen nos recomienden un libro, más allá de este Raros como yo de Juan Manuel de Prada, una película y una canción. La última vez que estuvo un político del Partido Popular nos recomendó El último planeta de Sonsoles Onega porque creía, ni se lo había leído, pero creía que así caía mejor. Pero date cuenta, es materia inerte. Eso es materia inerte. Hombre, no, recomienda un buen libro. Pero un libro de todos los tiempos. Sí. No, hombre, mira, yo antes lo hemos dicho. Ninguna persona que vea este programa puede decir que mohín no es una palabra rara. Y para no decir que mohín no es una palabra rara, hay que leerse el Quijote. No, pero mira, leyendo el Quijote aprendemos, comprendemos el alma española, entendemos perfectamente lo que es una visión del mundo tradicional. Cervantes es uno de los grandes exponentes del pensamiento tradicional español. Don Quijote es el alma de España. Y leyendo el Quijote aprendemos la belleza de ser españoles. Entonces, yo creo que hay que leer el Quijote. Y a partir de ahí otras muchas cosas, pero no podemos no leer el Quijote. ¿Una película? A mí la película que más me gusta de todos los tiempos es Vértigo. La película de Alfred Hitchcock. Yo siempre me identificaba con James Stewart o Stewart. Yo siempre dije Stewart, la verdad vamos a decir Stewart, ¿qué coños? Yo siempre me identificaba con James Stewart porque la fascinación por esa mujer, ¿no? Por Madeleine, por Kim Novak, era... Yo cuando vi la película pues también la sufrí, ¿no? Entonces esa película me parece la película más poética, más misteriosa,
con un misterio que no es el misterio que como se entiende hoy, lleno de trepidaciones, de agitaciones, no es el misterio poético, ¿no? Cómo te vas metiendo en un misterio que te atrapa, que te obsesiona, que no te deja vivir. Una película maravillosa. ¿Y una canción? Una canción. Pues hombre, no sé, elegiría seguramente alguna de Miguel Bosé. Para mí Miguel Bosé siempre me gustó mucho. Me gustó mucho. Habrá mucha gente que dice, ¿cómo te puede gustar Miguel Bosé? Si es esto antípoda. Don No sé. Diablo. No, Don Diablo no. No, a mí me gusta el Miguel Bosé a partir, yo te diría, sobre todo de Salamandra, de su disco Salamandra. Ahí tiene, por ejemplo, una canción que a mí, una saeta grandiosa que se llama Cuando el tiempo quema, que es una canción muy minoritaria de Miguel Bosé, poco conocida, pero hay otras canciones preciosas en ese disco. Bajo el signo de Caín es un disco extraordinario. A mí me gusta el Miguel Bosé poeta. Él tiene unas iluminaciones poéticas extraordinarias y su música... Yo alguna vez, sobre todo lo dice mi mujer más que yo creo que Miguel Bosé es el David Bowie español. Tiene una mirada sobre el mundo y sobre la vida muy misteriosa. Lo que pasa es que como era un tío muy guapo, pues todo el mundo veía en él pues el cantante que le gustaba a las niñas, ¿no? A sucesivas generaciones de niñas, ¿no? Porque le gustó a las de la generación anterior, a mí, a las de mi generación, a la generación posterior. Pero luego era un alma sufriente. Era un alma sufriente y esto le convierte en gran artista, porque él está siempre sangrando en sus canciones de una manera misteriosa y sin que nos demos cuenta. Bueno, yo no me gustaría dejar esta entrevista sin mencionar mínimamente a Léon Blois. Léon Blois, hombre. Porque es que una persona que dice usted odiaba el sufragio universal, odiaba a la ciencia, odiaba el deporte y odiaba la mentalidad burguesa. ¿Es posible, ser más maldito que Léon Blois? La verdad es que odiaba todo lo que hay que odiar. Odiaba todo lo que hay que odiar. Y odiaba también a los malos curas y a los malos obispos y odiaba... ¡buah! La única cosa misteriosa en él, porque todos tenemos que tener contradicciones, era que amaba profundamente a Napoleón. Era un gran admirador de Napoleón. Consideraba que Napoleón podría haber sido el gran salvador de la religión. Esto es misterioso, pero bueno, también lo explicaba a su manera, ¿no? Porque fue el gran fustigador, el que acabó con todas las corruptelas, tanto eclesiásticas como civiles, etcétera, etcétera. Pero no, Léon Blois a mí me parece escrita con sangre, ¿no? O sea, me parece un grandísimo escritor. Me parece uno de esos escritores como Castellani, uno de esos escritores que fueron malditos en vida y que lo han sido después de muertos, ¿no? ¿Por qué? Porque su visión de las cosas no interesa. Su visión de las cosas no interesa. Porque es demasiado lúcida y demasiado brutal. Él tiene un libro que yo glosé hace poco, en unos artículos en ABC, La salvación por los judíos, en donde él nos dice que no podrá haber un final de los tiempos, que no podrá Cristo volver sin que se produzca la conversión de los judíos, ¿no? Que puede ser antes de que él vuelva o ser después de que él vuelva, cuando realmente lo vean, ¿no? Y a partir de hace una elaboración del papel de los judíos en la historia que es estremecedora, tiene iluminaciones, intuiciones extraordinarias, ¿no? Él decía que para enterarse de las últimas noticias había que leer el Apocalipsis, ¿no? Y yo podría decir que para enterarnos de las últimas noticias y para enjuiciar de forma compleja y no esquemática la realidad, debemos leer a Léon Blois. Bueno. Juan Manuel de Prada, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Por estar en la burbuja. Gracias de verdad. Ha sido un placer. Le escuchamos, le leemos en ABC, le escuchamos en la Cadena SER, en Onda Cero, en las diferentes tertulias. Y aquí tiene su casa para venir a hablar de lo divino y lo humano. Pues ha sido un placer, porque además veo que también sois bastante raros como yo. La burbuja la ven raros y la hacemos raro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y que Dios le bendiga. Gracias. Y tiempo de tertulia. Después de esta entrevista, la verdad yo cuando hice la carrera siempre soñé con entrevistar a Juan Manuel de Prada. Sé que no es muy profesional contar esto, pero sí que es la realidad. La verdad que ha sido totalmente un gusto, acompañado de mi amigo Luis Ruiz de Asúa, hacer esta entrevista. Pero tiempo de tertulia, vamos a comentar. Hoy ha querido visitar no el hormiguero, que es como empieza Pablo Motos, sino la burbuja, y es un placer, de verdad lo digo, porque siempre me gusta que venga
José Manuel Calvo, el que fuese concejal de urbanismo en Madrid con Manuela Carmena. Don José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias por volver. Encantado de volver aquí después de bastante tiempo. Casi como el almendro, por Navidad, casi. Casi por Navidad, sí, pero bueno, ya sabes que visitarte y visitaros siempre es un placer, o sea que encantado. Sí, sí. En este Noviembre Nacional, ¿qué te ha parecido todo este movimiento de Noviembre Nacional en Ferraz y...? Que tienen poca imaginación, ¿no? Porque supongo que tú que eres cinéfilo conocerás aquella famosa película Noviembre, ¿no? Donde había un grupo que se dedicaba a hacer performances cada vez más arriesgadas hasta que la cosa no acaba muy bien, no quiero hacer ningún spoiler. Me parece que el nombre está por lo menos copiado de aquella peli. Bueno, y un habitual de nuestro programa es Norberto Pico, jefe nacional de Falange. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, pues nada, encantado de estar aquí una vez más y pues inquieto por saber de la película Noviembre porque de verdad que la desconozco y no sé cuál es el argumento, no sé efectivamente si ha habido algún publicista que ha visto la película y ha querido copiarlo en el fenómeno Noviembre Nacional o ha sido más de andar por casa. De Noviembre Nacional se podría hacer una película, ya les digo, una historia de amor, una historia de un policía, bueno, podríamos la verdad que a ver si hay algún empresario de derechas que se da cuenta que hay que dar la batalla en el mundo del cine. Kissinger ha muerto. Arias Navarro dijo aquello de Españoles Franco ha muerto. No sé si ha salido alguien en Estados Unidos en la televisión diciendo Kissinger ha muerto. Una valoración de su figura, José Manuel. Bueno, yo creo que es de los pocos, seguramente, secretarios de Estado norteamericanos cuyo nombre está a la altura de casi cualquiera de los presidentes americanos más norteamericanos, mejor dicho, ¿no? De Estados Unidos, más conocidos. Por lo tanto, dejó huella indiscutiblemente con sus luces y sus sombras, y si queréis luego entramos a analizar algunas o la influencia que pudo tener, por ejemplo, la transición española, ¿no? Donde parece que está bastante documentado y reconocido históricamente que hizo sus cositas, pero bueno, creo que es una figura que desde luego ha trascendido la historia y mucho más, y además con la longevidad que ha tenido, ¿no? Norberto Pico, no sé si en España enterramos muy bien, tendemos a beatificar incluso al que no se lo puede merecer. Yo, sin embargo, tengo la mala costumbre de hablar mal del que creo que se lo merece, incluso después de que haya muerto, no en términos personales, pero sí de un balance suyo político, ¿no? Lo cierto es que Kissinger, habiendo muerto con más de 100 años, es sin duda uno de los personajes del siglo XX, ¿no? Y el siglo XX es un siglo muy negro, muy oscuro. A mí me hace mucha gracia cuando para querer decir que algo es tenebroso, pues se acude a la Edad Media. A mí me parece bastante más tenebroso el siglo XX, ¿no? Y desde luego Henry Kissinger, pues es uno de los personajes del siglo XX. De lo que puede significar políticamente Henry Kissinger, pues a mí hay dos cosas que yo traería a colación y que cualquiera de las dos me merece una crítica. Primero, su afán por representar esa política genuina de intromisión de los Estados Unidos en terceros países, bien sea promoviendo golpes de Estado, bien sea haciendo todo tipo de jugarretas sucias, perdón. Sí. No te he llamado nadie del entorno de Kissinger. Era mi mujer. El servicio secreto podía haber sido americano la CIA, podía haber sido la CIA, pero no, era mi mujer, que seguramente tenga más información que la CIA. Sí. No descartemos que la CIA haya llamado a tu mujer también. También puede ser. Bueno, entonces, una de las cosas que para mí significa históricamente Henry Kissinger, perdón por la intromisión, es eso, la capacidad de intromisión de los Estados Unidos en terceros países. Y la segunda es eso que se llamaba Realpolitik, que para mí no es otra cosa que la falta de escrúpulos a la hora de ejecutar planes políticos. Y para los que, pues tenemos alguna concepción moral de la vida en general y de la política en particular, pues eso también nos parece muy negativo. ¿Sombras o más luces, José Manuel, de Kissinger? Bueno, yo creo que es un personaje bastante oscuro, ¿no? Fíjate, en este coincido con Norberto, creo que su papel se caracterizó fundamentalmente por defender, no siempre de la mejor manera o de la manera, digamos, más limpia posible, los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en todo el mundo, ¿no? Y si para eso había que derrocar a Allende, pues no había ningún tipo de inconveniente, o si para eso había que sustentar, digamos, la dictadura franquista, pues tampoco, me refiero intelectualmente o políticamente, o legitimarla, pues tampoco tuvo ningún problema. Por lo tanto, para mí, si tuviera que hacer un balance
desde luego negativo. Ahora bien, creo que es una de las figuras claves de la política internacional en el siglo XX, coincido con Alberto, y mira, el siglo XX además siempre se ha dicho que es un siglo muy corto, que empezó en 1914 y acabó en 1989 o 91, en función de lo que quieras marcar, si la caída del muro o el final de la Unión Soviética. Pues yo creo que, fíjate, con la muerte de Kissinger se ha alargado ese siglo XX, ¿no? Hablan de intromisión, ese término que utilizabas, Norberto, en el asesinato de Carrero Blanco, de este señor que visitó España, bueno, que estaba presente en España en esas fechas y que incluso cuentan algunos testigos de una reunión entre Kissinger y lo que era la cúpula del franquismo, que incluso hubo amenazas y que esas amenazas se consumaron con la participación, evidentemente, de la banda terrorista ETA. Bueno, vamos a ver, lo de que pudiesen estar detrás los servicios secretos de Estados Unidos de la muerte, del asesinato del entonces presidente del gobierno, Carrero Blanco, nunca se ha podido probar, difícilmente se podrá probar, pero yo creo que hay sospechas fundadas, ¿no? ¿Y las motivaciones cuáles serían? Bueno, pues al igual que efectivamente Kissinger había sido un admirador de Francisco Franco y le había venido muy bien a los Estados Unidos la figura de Francisco Franco, pues en un momento dado entiende, sobre todo ya cercana a la muerte de Francisco Franco, que había que evolucionar otra cosa. Y seguramente que para esa evolución que pensaban los Estados Unidos en su propio beneficio, que necesitaba España, Carrero Blanco era un obstáculo. Un Carrero Blanco que además era muy partidario de que España tuviese su propia armamento nuclear, porque entendía, y yo creo que en eso acertaba, que solo las naciones que tienen armamento nuclear son verdaderamente soberanas, ¿no? Y bueno, pues todo eso conjugado con bueno, pues, algunas cosas que pueden parecer anecdóticas, pero que si las vas sumando unas detrás de otras no lo son tanto, pues hacen sospechar que si bien materialmente el asesinato evidentemente fue obra de la banda terrorista ETA, quizás pues los Estados Unidos pudiesen haber estado interesados en que ese plan saliera adelante. Quizás, que andaba Nat King Cole. Vamos a irnos al siglo XXI para volver a poner los pies en este tiempo. Si hablamos del siglo XXI es porque hace 21 siglos nació un personaje que ha marcado sin duda la historia de la humanidad, Jesucristo. Y Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid en 2023, pues ha querido tener unas palabras para conmemorar la Navidad, la inauguración del Belén. Y como tengo aquí un concejal de Carmena, siempre me ha apetecido preguntarle por aquellas Navidades tan polémicas que él seguro que nos da algún detalle. Pero vamos a escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un año más nos encontramos ante uno de los nacimientos más bonitos del mundo, montado con más cariño y con más arte. De nuevo vendrán a ver su Belén todos los madrileños y todos los que nos visitan por Navidad. No todas las escenas tradicionales del nacimiento son bonitas y pacíficas. Hay una terrible, la matanza de los santos inocentes dirigida por Herodes. Esos inocentes son los niños más pequeños, degollados junto con sus madres que intentaban protegerlos en la calle o en sus casas. Por desgracia, las guerras siguen entre nosotros, nos apagan y entristecen como hombres. Y hoy, como entonces, nos preguntamos el porqué del mal. La respuesta la tenemos en el Niño Dios, cuyo nacimiento recordamos aquí y en tantos lugares cada año por Navidad. Jesús trae un mensaje de esperanza y de confianza. Incluso en medio de los actos más atroces, su mensaje fue revolucionario, un antes y un después en la historia de la humanidad. Amaos los unos a los otros. Nuestras raíces católicas, universales, nos recuerdan que los hombres nacemos, ante todo, libres. Esa es la clave de la civilización cristiana. El hombre es libre hasta para decirle a Dios que no, incluso para el mal más absoluto que supone el terrorismo. Pero ahí se encuentra también nuestra esperanza. Si somos libres para hacer lo peor, también lo somos para hacer lo mejor, para hacer el bien e incluso ser héroes. Es precisamente en los momentos más difíciles cuando se nos pone a prueba y tenemos que ser fuertes, mirar dentro de nosotros mismos y encontrar ese sentimiento que no se explica con palabras, pero que mueve el mundo. Es el amor y la esperanza que extraen lo mejor de nosotros para seguir viviendo con nuestra mejor versión. Cuanto más odio, más amor. Cuanta más ira, respondemos con grandeza. Es evidente que no estamos pasando momentos fáciles, nunca lo fueron, pero ahora nuestra vida en común se ha complicado mucho.
Y por eso es cuando pido ser esa mejor versión de nosotros mismos y no perder nunca la fe y la esperanza en el milagro de la vida que empieza cada mañana. Hemos de saber que todos somos únicos e insustituibles, que como vienen las dificultades, vienen las alegrías y que al final todo saldrá bien. Y no estamos solos. El humanismo cristiano, que fundamenta nuestra democracia liberal, sostiene que todos somos responsables los unos de los otros y por eso nos protegemos, cuidamos y no dejamos a nadie atrás. Responsabilidad es libertad. El niño Dios que nace en Belén nos hizo la promesa de libertad que trae la cultura cristiana, la más profunda de la historia. Esperanza y confianza, respeto por la vida, compromiso de cuidarnos unos a otros, eso simboliza este nacimiento. Por eso es un buen momento para recordar y agradecer a los que nos cuidan y nos protegen patrullando las calles o de guardia en los hospitales o a tantas madres, padres, abuelos, profesores, cuidadores, vecinos y amigos. Y de dar las gracias por vivir en un Estado de Derecho que nace de esa forma de ver la vida, hija de Grecia, de Roma y de la cultura judeocristiana. Una perspectiva cristiana que nos hace ser conscientes de que nada de lo que le ocurra a otros hombres nos es ajeno y nos deja la promesa de la resurrección, de que la muerte no es el final. Da igual que se tenga fe o no, porque tenemos la libertad de creer lo que heredamos. Basta ser herederos de esta cultura y saber dejarla en herencia a los que vienen luego. Por eso, en cada nacimiento recordamos el comienzo de Occidente, que estará siempre al servicio de la vida, de la libertad y la dignidad humana en el mundo, o dejará de ser Occidente, que se basará en la libertad y el respeto a la ley, que cree que cada vida es un tesoro y ha de cultivar el amor propio y el amor por el prójimo, que es el próximo. A pesar de todo lo malo que ocurre, de que falten niños en el mundo y de que los peligros que nos acechan, es mucho más lo bueno que nos rodea y la vida es cada día un regalo. Lo recordamos especialmente en Navidad, en familia, con amigos, en las calles de cada pueblo y ciudad, porque estos días son días también de reencuentro, especialmente entre generaciones, entre niños y abuelos, momentos para volver a los sitios donde fuimos felices, para recuperar lo mejor de nosotros mismos, volver al origen, a la niñez, a recordar todos aquellos buenos consejos y gestos de cariño de los que se nos fueron y que nos entregaron todo con tanto amor. Recuerdos inmateriales, limpios, auténticos, que no pueden empañarse por el materialismo que en ocasiones nos nubla y nos impide disfrutar con plenitud de la Navidad. No perdamos su magia, volvamos a ser niños. Tampoco perdamos la alegría ni la confianza los unos en los otros. Eso quisieran los enemigos de todo lo que este nacimiento y la Navidad representan. Todos los madrileños y españoles de bien compartimos estos valores esenciales, aunque luego cada uno tenga sus ideas. La entrega, la caridad, el perdón, la tolerancia, servir y amar, la verdad, el cariño por las cosas bien hechas en un momento en el que la zozobra pretende impregnarlo todo. El respeto por lo que nos rodea, sea conocido o ajeno, dejar en herencia un mundo mejor a los que están por venir. Y tampoco nos olvidamos de quienes están solos, de quienes sufren la enfermedad, de todos los cristianos perseguidos en el mundo, como queremos recordar especialmente a quienes tuvieron que dejar a sus seres queridos y su tierra atrás para ser un madrileño más entre nosotros. Jesús no nació contra nadie, nació y nace para todos. Hace unos 2000 años, bajo el signo de una estrella, para traer a todos la luz del amor y de la verdad. El amor que nos hace dignos, la verdad que nos hace libres. Feliz Navidad. Dado el frío que hace en Madrid, pues la presidenta se ha quedado congelada, más allá de la hortera del jersey, que yo creo que eso sería para comentarlo, ha querido tener unas palabras de Navidad. José Manuel Calvo, la caña que os dieron en aquella Navidad, en aquellos Reyes Magos o aquellos magos que se quisieron poner en época de Carmena. ¿Qué te parece, con la retrospectiva del tiempo, que Isabel Díaz Ayuso tenga este tipo de discursos en favor de la Navidad, el mensaje de Jesucristo, y que hable del mensaje de la Navidad? Bueno, yo creo, antes hablaba Norberto de operaciones de marketing, pues es una operación de marketing, ¿no? Isabel Díaz Ayuso confesó ella misma, quiere decir que no me lo estoy inventando yo, ahí está la hemeroteca y cualquiera lo puede comprobar, confesó ella misma que a los 9 años había perdido la fe.
que a los 9 años había dejado de creer en Dios y supongo que en todo lo que ello implica, ¿no? Por tanto, difícilmente puede creer en el advenimiento de su hijo si dejó de creer en Dios a los 9 años. Ahora a lo mejor ha abrazado la fe nuevamente, pues supongo que porque pretende, digamos, seducir a parte de la población que entiende, que ella entiende, supongo, que son sus votantes potenciales. No lo sé, creo que tampoco necesitaría este tipo de actuaciones. Yo creo que un poco, como digo, fuera de lugar. Ahora bien, me parece fenomenal que se celebre la Navidad. Yo soy el primero que celebro la Navidad. A Papá Noel, a los Reyes Magos y la cena de Nochebuena y de Nochevieja no la perdono. Y sobre lo que me preguntabas, pues... Carmena dijo aquello de no ponemos el Belén porque no todos los madrileños son católicos. Pero si es que Manuela no dijo eso. Manuela no dijo eso. ¿Estoy manipulando? Y el Belén se puso. No lo sé, a lo mejor alguien transcribió esa declaración. El Belén se puso, lo que ocurre es que se puso unos días más tarde. Y pues yo creo que aquello generó todo tipo de polémicas. Más que el Belén, que... probablemente también la mayor polémica fue los trajes de los Reyes Magos. Y yo lo que diría ahí es que nos equivocamos seguramente con el encargo. Sabéis que el ayuntamiento, cuando celebra la cabalgata, pues contrata, digamos, a un director de escenografía que es el que viste a los Reyes Magos y a todos sus pajes y ayudantes para ese evento concreto, ¿no? Y yo creo que nos equivocamos en la elección de ese director de cabalgata porque puso evidentemente pues unos trajes que eran poco acordes a lo que en nuestra mente tenemos como lo que es el atuendo tradicional de los Reyes Magos, ¿no? Creo que los experimentos, como se dice, hay que hacerlos con gaseosa, pero no sé si solo hay que hacerlos con gaseosa, pero desde luego lo que sí puedo decir, basándome en aquella experiencia, es que los experimentos no se pueden hacer con los trajes de los Reyes Magos. Norberto Pico, ¿qué te pareció este discurso de Ayuso, aquella polémica de Carmena, la vuelta a la Navidad? Bueno, hablando de la Navidad, a mí lo que me pareció peor en aquel momento es que Cayetana Álvarez de Toledo dijese no os lo voy a perdonar jamás, porque si estamos hablando de la Navidad es el momento para perdonar. Entonces, aunque le fastidiase la Navidad al hijo, creo que era, de Cayetana Álvarez de Toledo, pues hombre, hay que perdonar incluso a Carmena por haber vestido así a los Reyes Magos, ¿no? Respecto de Isabel Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso es un animal político. Y como tal, pues convierte cualquier acto que hace, aunque sea salir a correr por el parque, en un acto político. Y entonces ir a inaugurar un portal de Belén, pues lo convierte también en un acto político y efectivamente pues le lanza un mensaje muy agradable al electorado más a la derecha que ella pueda tener o incluso el que aspira a recuperar de Vox, ¿no? Hablándole de la Navidad tradicional, del sentido profundo de la Navidad, bla, bla, bla. Pero ¿qué es lo que pasa con Isabel Díaz Ayuso? Que si fuera un personaje de ese Belén que ha ido a inaugurar, sería probablemente Herodes, ¿vale? Porque ella habla mucho de la Navidad, del sentido cristiano, de los valores, pero ella financia con dinero público, con mucho dinero público en la sanidad pública madrileña, el crimen abominable del aborto. Entonces, insisto, si ella fuese un personaje del Belén, sería probablemente Herodes. Y eso mismo hace con otros muchos temas. Ella lanza un mensaje, pero luego gobierna de otra manera. Por cierto, en consonancia con el que lleva haciendo su partido, el Partido Popular, pues ya unas cuantas décadas. Menudo titular, Ayuso sería la Herodes del Belén. ¿Estás de acuerdo con esa crítica, Juan? No, yo defiendo el derecho a una mujer a interrumpir el embarazo en los plazos que establece la ley y bajo los supuestos que establece la ley, por lo tanto eso no me parece que queda fuera de lugar. Díaz Ayuso es verdad que es una cínica y eso lo demuestra en todas sus actuaciones, ¿no? Y también es verdad que, y en eso sí coincido con Norberto, es un animal político y es capaz de sacarle partido a casi cualquier situación, ¿no? Mayoría absoluta. Claro, mayoría absoluta, también hay que decir mayoría absoluta por incomparecencia de un proyecto de izquierda sólido que sea capaz de competir, digamos, por las mayorías en la Comunidad de Madrid y no limitarse a hablarle a unas minorías que además ya están convencidas y que ya te votan y que si no te votan no van a votar a otro, ¿no? Pero bueno, eso daría para otro debate. En todo caso, como digo, creo que esto no da para más. Se ha puesto un jersey de Navidad y ya ha hecho unas declaraciones que efectivamente pretenden seducir a ese electorado de Vox y con eso creo que ya le ha dado para cubrir la pieza mediática del día. Bueno, pues la verdad ese ha sido el mensaje de Díaz Ayuso. Una noticia que nos ha consternado en el día de hoy es que, bueno, pues un individuo, en este caso llamado Abdul, ha asesinado a su mujer, ha asesinado también a su hija, se ha precipitado por la ventana
en la localidad en la que yo nací, en el municipio en el que yo nací, Sagunto, en Valencia. Yo, saben ustedes que soy salmantino de corazón, hice allí toda mi carrera, pero ahí tenemos la noticia de las provincias de Valencia. Un hombre, claro, dicen un hombre sin nacionalidad, y esto es lo que quiero que comentemos, porque un hombre, alguien ha matado a alguien, como Gila en su día, degüella a su pareja en Sagunto y a la hija de ambos resulta ser herida grave al caer desde un segundo piso. Norberto, un hombre. Bueno, pues por ir directamente a la polémica, que es el tema de si hay que decir o no la nacionalidad de alguien que comete un delito de esta naturaleza. Yo creo que si se entiende que la nacionalidad o la procedencia, el origen o la cultura es relevante a la hora de analizar un fenómeno, pues claro que hay que comentarlo. Mira, hoy veía en Twitter que efectivamente alguien comentaba, es que ya el 50% o no sé qué porcentaje, un porcentaje muy elevado, de los asesinatos contra mujeres los cometen extranjeros, mientras que representan un porcentaje mucho menor en la sociedad. Entonces eso quiere decir que algunos de ellos proceden de unas culturas en las que el trato a la mujer no es el que nosotros le dispensamos habitualmente, ¿no? Y entonces le contestaba a otro tuitero, bueno, para rebatirle decía, bueno, pues yo te voy a dar otra cifra. Hay un porcentaje, no me acuerdo cuál era, de los asesinatos de mujeres que se han llevado a cabo este año muy elevado, que son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Con lo cual, pues entonces se puede sacar la misma conclusión. Es que son las fuerzas de seguridad del Estado inclinadas a este tipo de delito. Claro, efectivamente, pues oye, si hay un número muy elevado de personas que tienen armas en su casa porque son miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que cometen este tipo de delitos, pues hay que tratarlo. Entonces, obviarlo creo que no ofrece ninguna solución. Lo que no está ofreciendo ninguna solución al problema concreto y terrible de los asesinatos de mujeres son ni el Ministerio de Igualdad, ni las manifestaciones feministas, ni el lenguaje inclusivo. Todo eso, por lo que vemos, no está sirviendo absolutamente para nada. Un hombre, titulan la mayoría de medios de comunicación. Hay que especificar el origen de ese hombre o de esa persona que asesina, en este caso a su mujer y a su hija. Ahora viniendo en el metro, leía en Twitter otra noticia donde un hombre había prendido fuego a su casa, creo que su mujer estaba muerta y su hijo muy grave de 4 años intoxicado por el humo, ¿no? He deducido de la noticia que es un hombre de nacionalidad española, pero me ha parecido tan irrelevante como la nacionalidad del hombre que ayer cometió este otro crimen, ¿no? Por tanto, creo que lo que hay que atajar es el problema. Hay un machismo estructural que yo creo que quienes no digamos, se identifican con ese movimiento feminista, que el feminismo lo único que plantea, y así lo dice la RAE, es la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad plena entre hombres y mujeres. Pues todo lo demás, a ese machismo estructural. Siempre, culturalmente lo hemos mamado, entonces evidentemente siempre algún pozo queda. Yo trato todos los días de, igual que, digamos, trato de vencer los instintos más primarios. Hay cosas que a veces digamos, te has socializado y has vivido desde la infancia y poco a poco vas corrigiendo a medida que maduras y te civilizas, pues pasa lo mismo con el pensamiento machista, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí que creo que es indiscutible es que hay un problema social, que es esa violencia de los hombres, no de todos los hombres, faltaría más, hacia las mujeres, y que se ha cobrado, desde que hay registros, más de 1.200 víctimas, ¿no? Por tanto, hay que actuar. Luego podremos entrar, y si queréis, y si es objeto de este debate, lo analizamos con más detalle, podemos entrar en la eficacia o no de determinadas políticas, pero lo que sí que creo que la sociedad ha avanzado mucho es en la concienciación. Y también, y eso me remite a los estudios al respecto, lo que se ha construido, lo que se ha generado con esta concienciación sobre el pensamiento machista y sobre los crímenes machistas, es que hay muchas más denuncias. Es que hay muchas mujeres que ya no aceptan verse sometidas a lo largo de toda su vida, como todos hemos conocido, hemos vivido o nos han contado de alguien que ha estado toda su vida, de una mujer que ha estado toda su vida condenada a sufrir un maltrato psicológico, incluso a veces físico, por parte de su pareja, porque no era capaz de dejarlo o porque no era capaz de, digamos, romper esa relación. Creo que eso cada vez ocurre menos, y también eso produce una reacción, como en la física, igual y contraria, que deriva muchas veces en este tipo de situaciones. Norberto, ¿perteneces a un machismo estructural? No, yo
A diferencia de mi compañero de tertulia hoy, yo no asumo una culpa colectiva. Yo no tengo nada que ver con el que hoy ha asesinado a su pareja, fuese extranjero o español. La culpa será del asesino. Yo, como hombre, no tengo ninguna culpa colectiva. Y por lo tanto no tengo que desestructurarme como persona ni quitarme de la cabeza unos prejuicios atávicos que se supone que he heredado simplemente por el hecho de ser varón. A mí lo que me llama la atención es que haya unas magnitudes estadísticas que sí sean relevantes para esto, que es el sexo, es decir, si es varón o si es mujer, y sin embargo hay otras que hay que despreciarlas u ocultarlas, que es la de la nacionalidad. ¿Tenemos la misma concepción sobre el trato a la mujer en Occidente que en culturas islámicas, por ejemplo? ¿Tenemos la misma concepción? Entonces, no sé, yo creo que es algo tan evidente que obviarlo es que no ayuda a la solución del problema. Yo no sé por qué nos empeñamos en negarlo. Pues bueno, hay que abordar ese otro criterio, ese otro parámetro, como por ejemplo el de la nacionalidad. Es evidente que las sociedades occidentales estamos mucho más avanzadas en esta materia, ¿no? Faltaría más. Hay países donde el divorcio está legalizado y se aplica y se utiliza, e incluso hasta la derecha más reaccionaria y que en su momento se opuso a su legalización, lo ejerce, y hay otros países donde una mujer se ve condenada a vivir con su pareja a menos que ésta fallezca, ¿no? Pues evidentemente ahí hay una diferencia estructural. Lo que creo que es poco relevante es mencionar la nacionalidad de un hombre que ha matado a su pareja en nuestro país o en una sociedad avanzada, en una sociedad donde, digamos, existe un acervo cultural compartido, más allá de la pregnancia que ese acervo cultural pueda tener en cada uno de los sujetos. Yo tampoco asumo ninguna culpa colectiva, faltaría más. Yo lo que sí que digo es que me he criado en una sociedad donde pervive un machismo estructural, mucho menos, seguramente, que la que vivió mi padre, y mucho menos que la que vivió mi abuelo. Pero sigue existiendo, sigue habiendo un pozo. Y lo que aspiro y para lo que trabajo y lo que me gustaría es que cuando mis hijas, tengo 2 niñas, sean mayores, ese machismo estructural sea, como en los límites en las ecuaciones, tendiente a 0. Porque eso nos garantizará una sociedad mucho más libre y mucho más plena, simplemente. Tú tienes una hija, Norberto, Sí. creo. ¿Quieres también que tienda a 0 este machismo? Bueno, vamos a ver. Yo desde luego le voy a enseñar a mi hija, ya se lo enseño, que ella es igual en dignidad que cualquier otra persona, sea hombre, sea mujer, sea empresario, sea empleado. Tenemos la misma condición, que es la de ser humano. Con lo cual, bueno, yo la estoy educando así, por cierto, exactamente igual que a mis hijos varones. Con lo cual, al menos dentro de mi familia no hay esa discriminación. Ahora, por no eludir el debate, yo lo que no considero, insisto en este argumento, es que el hombre colectivamente considerado tenga que ser objeto de una culpabilización e incluso de una discriminación en función de esa culpabilización desde el punto de vista legal. Discriminación positiva le llaman, discriminación al fin y al cabo, ¿no? Entonces yo voy a luchar porque mi hija luche a su vez por una sociedad en la que hombres y mujeres sean efectivamente iguales y en el que no se tenga que premiar a uno u otro sexo en función de un criterio político, que a mi juicio es lo que sucede actualmente. Vamos a pasar al último tema de debate o de esta tertulia, porque en Rusia se ha tomado una decisión, precisamente Isabel Díaz Ayuso, hoy está monopolizando un poco esta tertulia, pues se ha posicionado porque el Tribunal Supremo de Rusia, creo que tenemos por ahí la imagen, ha decidido, la Rusia en la que gobierna Vladimir Putin y que está siendo muy polémica, pues ha decidido que el movimiento LGTBI pues sea condenado, que no se celebren fiestas del orgullo. No sé si tenemos por ahí, a lo mejor no he pasado la imagen bien, pero vamos, ahí está. El Tribunal Supremo ruso prohíbe el movimiento LGTBI en Rusia y ahí ven pues a varios hombres ridiculizando la figura de Vladimir Putin. Un Tribunal Supremo que no sé si es más o menos independiente que el que tenemos aquí en España, porque no estamos para dar lecciones, pero esta es la realidad. Ayuso ha comentado a esta noticia: Sánchez, aquí tienes a tus socios de gobierno. José Manuel Calvo. Bueno, yo creo que casi no merece ni comentario, ¿no? Quiero decir que ese intento, que además es muy habitual, de identificar a Putin, a la Rusia actual, con la Unión Soviética y a partir de ahí hacer una recomposición ideológica planteando que cualquier partido progresista
incluso que se identifique con el eurocomunismo en España, es, digamos, socio o aliado o potencial aliado de la actual Rusia de Putin, pues me parece que es una construcción absolutamente maniquea, ¿no? Es como si decimos que Ayuso es socia, pues, qué decir, de cualquier régimen autoritario ultraliberal, ¿no? Pues no, yo creo que nosotros tenemos otras condiciones, otros valores. Se la ha llegado a llamar nazi por parte de la izquierda, por ejemplo. Pero bueno, pues quien desde la izquierda haya dicho eso, también exagera o directamente es un indocumentado de lo que fue el movimiento nazi, ¿no? Quiero decir que ninguno de nuestros dirigentes, y mira, ahí sí voy a coincidir con lo que decía antes Norberto, cualquier dirigente occidental, o bien, y yo digo afortunadamente, por nuestras libertades, por el nivel de vida que tenemos aquí, por el nivel de acceso a bienes y servicios, afortunadamente cualquier gobernante occidental, llegue al nivel de gobierno que llegue, se va a ceñir a unos parámetros que podemos enmarcar en el liberalismo democrático. Afortunadamente, desde Díaz Ayuso hasta Pablo Iglesias cuando ha sido vicepresidente del gobierno. Por tanto, hacer cualquier comparación con Chávez, que se hace de la derecha, ¿no? Con Putin o con el propio Milei, que seguramente haya quien ahora identifique a Ayuso con Milei, ya veremos cómo acaba Milei, ¿no? Pero quiero decir, no son magnitudes comparables. Yo tenía un profesor de física que decía, no se pueden sumar gallinas y helicópteros, pues eso. Y que en Rusia se acabe o se intente prohibir el movimiento LGTBI. Pues lamentable, recriminable y desde luego yo espero que Putin, no solamente por los crímenes cometidos en Ucrania y crímenes de guerra, crímenes de Estado, ¿no? Sino en general por todo lo que ha sido su mandato, desde mi punto de vista nefasto para lo que es el desarrollo de la sociedad rusa. Espero que salga pronto del poder y que Rusia, pues digamos, adopte un régimen mucho más cercano a lo que son sus hermanos occidentales, sus hermanos europeos. Norberto Pico, una valoración. Bueno, dos cosas. Una, no sé, me parece un poco ridículo efectivamente acusar a Pedro Sánchez de ser socio de Vladimir Putin. Yo creo que Pedro Sánchez ha hecho todo lo posible para que se evidencie que está en este conflicto de parte de Zelensky. ¿Vale? Incluso con el envío de armamento, con lo cual decir que Pedro Sánchez está a favor de Putin es un poco ridículo y yo creo que obedece a lo que estaba comentando, lo que se estaba comentando, bueno, tratar de hacer una asociación de ideas. Como es ruso y fue del KGB, pues entonces es comunista, entonces como es comunista y tú tienes socios comunistas, ya te he pillado, ¿no? Bueno, es completamente ridículo. Y luego yo creo que lo sustancial de esto es, una vez más, la defensa del movimiento LGTB que hace el Partido Popular, que lo ha convertido en una de sus principales banderas. Te decía José Manuel que claro, que ganó por mayoría absoluta Ayuso por incomparecencia de una alternativa de izquierdas. Claro, es que todas estas banderas que enarbolaba la izquierda, una vez que perdió pues la bandera de la causa obrera, ¿no? Y de los trabajadores, pues las ha asumido la derecha más rancia, ¿vale? La derecha más rancia del Partido Popular las asume en primera persona, con lo cual, claro, ¿para qué hace falta un proyecto de izquierdas en España, de lo que se entiende hoy por un proyecto de izquierdas, si ya tiene el Partido Popular, que es el gran abanderado del movimiento LGTB? ¿Es Falange la única izquierda decente? No, los falangistas no somos ni de izquierdas ni de derechas. ¿Como Albert Rivera? Bueno, Albert Rivera, Albert primo de Rivera, le llamaban, ¿no? Por haberse apuntado a este tema. Yo creo, sí. Perdona, por decir esto, yo creo que no es lo mismo tener ideas que tradicionalmente se consideran de izquierdas y otras que tradicionalmente se llamaban derechas, que te hace pues no ser ni una de cosa ni otra, y otra cosa es no ser absolutamente de nada y simplemente aspirar a llegar al poder con una ideología con la contraria, que era lo que hacía Albert Rivera. A José Manuel no ha llegado a carcajada, pero sí ha habido una sonrisa bueno, que hay que comentar, porque se ha producido. La verdad que me enternece ver cómo, digamos, desde posiciones extremas, podemos decir, y a mí no me gusta hablar de extrema izquierda o extrema derecha, porque es que quiero decir que son categorías que casi quedan fuera de lo que son nuestros parámetros políticos, pero es curioso cómo yo veo una cierta sintonía entre un movimiento de izquierdas que podemos identificar con Roberto Vaquero y con toda esta gente, ¿no? Y lo que es, digamos, la derecha, los partidos que os situáis, entiendo, a la derecha de Vox, ¿no? A la derecha parlamentaria o de la derecha, digamos, que consigue suficientes votos en las elecciones como para obtener representación.
creo que la defensa de la causa obrera no la ha abandonado a la izquierda. Es verdad que a veces se ha distraído con cosas excesivamente anecdóticas, incluso absurdas, pero el debate que estamos teniendo hoy en el seno del gobierno, creo que lo sabéis, ¿no? Entre Nadia Calviño o Yolanda Díaz sobre las condiciones para percibir la prestación por desempleo, pues es un debate que claramente tiene que ver con la causa obrera, con la vida de los trabajadores y trabajadoras de España, y espero que así siga siendo, ¿no? Es verdad que a veces la izquierda se despista un poco, pero creo que al final la bandera de los derechos solo hay que ver en estos últimos 5 años de gobierno, datos, no hace falta cuánto ha subido el salario mínimo, ¿no? Y a cuánta gente ha beneficiado esto, y cuánto ha subido, digamos, ese nivel, cuánto ha mejorado dentro de una cierta precariedad que evidentemente tienen, ese nivel de vida de todas las personas que han visto mejoradas sus condiciones de vida, de trabajo, que se va a reducir la jornada laboral, que el transporte público que utilizan los trabajadores es más barato, incluso es gratuito. Pues yo creo que todo eso son conquistas del movimiento obrero que desde luego la izquierda no ha renunciado a ellas. Norberto, ¿ha renunciado la izquierda a esto? Muy rápidamente, bueno, nos queda muy poquito. Es que tiempo. lo acaba de decir José Manuel, es que los debates ahora de la izquierda está en ver si ante la evidentísima y gravísima pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas se les recompensa con una subida ridícula en el salario mínimo interprofesional, o en ver cuál es la cuantía de la compensación por ser incapaz el régimen del 78 de proveer de trabajo a los trabajadores españoles. Entonces, es que es evidente que la izquierda se conforma ahora con Pero muy poco. esa subida puede La izquierda suponer venía un cambio de vida, de ¿no? tratar de asaltar los cielos y de decirle a los trabajadores que tienen que ser los dueños de sus empresas, a conformarse con que no paguen el abono transportes. Cuando te oigo hablar del régimen del 78, es como si estuviera viendo a Pablo Iglesias en 2013. Bueno, es que decían cosas muy nunca has sensatas tenido entonces. coletas, ¿no? Nunca has tenido coletas. Ahora mismo es físicamente imposible. Pero pero ¿decía yo no- cosas sensatas, Pablo Iglesias? Sí, a mí me gustaba la labor de Pablo Iglesias antes de ser político, me gustaba mucho. Una vez metido en política me gustó menos. Pues bueno, tú le has conocido. No, Alberto, Pablo Iglesias era político antes de nacer. Antes de nacer ya era político. Eso puede ser. Y en su faceta de político, aunque yo no lo supiese, quizás me estaba engañando. Que iba a decir dos extremos, pero no. O sea, que dos personas diametralmente a lo mejor opuestas. Os yo- una Pablo yo ya- Iglesias en el final. Es Bueno, sí, pensaba que hablabas de mí. Ya sabes que yo soy un socialdemócrata moderado. sí. Liberal, te has llegado a llamar. ¿eh? Liberal, de verdad, o sea, yo creo en los valores liberales. Socialdemócrata cosa moderado es casi de centro centrado, ¿no? Cosa que la derecha, claro, cosa que Es la una derecha. especie de Antonio Miguel Carmona. O sea, bueno, os tenéis que acordar del debate. Camarada Carmona. Seguro, como aquí estamos entre gente leída, seguro que os acordáis el debate entre Kautsky y Engels. Cuando Engels le viene a decir a Kautsky, oye, no te hagas trampas. El socialismo o es autoritario, y ahí está la vía rusa, o es liberalismo democrático. Punto. Y yo me identifico con esa posición de Engels que le transmitió muy bien a Kautsky. Y de hecho Kautsky, en la Segunda Internacional, debate con Lenin sobre esta cuestión. Lean más a Kautsky, vean más La Burbuja, porque creo que es importante. Norberto Pico, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti por invitarme. José Manuel Calvo, aquí tiene su casa, muchísimas gracias. Un placer. Gracias, de verdad. Y acabamos este programa porque, bueno, hemos tenido antes al profesor Luis Ruiz de Asúa, se nos ha alargado la cosa y nada, no hemos tenido ayer sección de libros y hoy pues tampoco de cine, perdónenos, no, pero yo creo que hemos tenido unas de las mejores burbujas y ustedes la han disfrutado. Como siempre digo, dar las gracias a Marta García, nuestra querida Marta, la jefa técnico, y que nos lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor, aléjenles de este nefasto gobierno. Que Dios les bendiga.